Buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos cibernautas. Muy buenas tardes. Su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación presenta su programa Iglesia en Crecimiento. Recuerden ustedes, estamos transmitiendo en vivo desde San Fernando, Tamaulipas, México. Estamos a través de esta su estación amiga. Pero también quiero decirles a ustedes, amigos cibernautas, quiero decirles a ustedes, radio escuchas, quiero decirles que estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook Live de la radio. Sí, su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación está transmitiendo en vivo a través, hermanos, de la página de Facebook. Amados hermanos, amigos, quiero decirles a ustedes que también pueden ustedes encontrarnos en este momento, pueden encontrarnos en nuestra página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Quiero decirles a ustedes, amables radioescuchas, amigos cibernautas, quiero decirles a ustedes que su estación amiga está transmitiendo su programa en vivo. Saludos, Bonnie Romero. Dios le dé bendición, mi hermana. Dios les bendiga. Hermana Flor González, hermana, Dios le bendiga. Un saludo fraternal. Saludos, hermanos. Saludos, mis amados hermanos. Dios les dé bendición, Dios les dé prosperidad y adelante, adelante. Hay que seguir adelante. Quiero decirles que deseo enviar un saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando en los Estados Unidos. Quiero enviar un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan en la República Mexicana, allá en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica. Amados hermanos que nos escuchan en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en República Dominicana, en Argentina, en Chile, en Ecuador, hermanos, en Bolivia. Hermanos, estamos llegando a 18 países. Estamos incluyendo en esos países donde llegamos, en España, en Francia, en el Reino Unido, allá en Inglaterra, hermanos, en Bélgica. Hermanos, nos sentimos gratamente complacidos que usted nos esté sintonizando desde esa parte del planeta. Dios sea con ustedes siempre y nuestro grato agradecimiento y nuestro eterno agradecimiento porque usted nos permite entrar hasta la intimidad de su corazón. Seguimos hablando de autoridad, hermanos. Hemos venido hablando en estos tiempos, en estas fechas. Hemos estado hablando en las semanas anteriores acerca de la autoridad y hemos visto la necesidad de establecer esta autoridad, este gobierno en la iglesia. El día de ayer estábamos hablando de ese primer requisito que nos señala Tito, bueno, más bien Pablo escribiéndole a Tito allá en el capítulo 3 y en el verso 1 hasta el 7. De igual forma, hermanos, de Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, 1 al 7 y Tito 1 del 5 hasta el 9. Así es que, mis amados hermanos, permítanme decirles a ustedes que estamos viendo esta primera parte, este primer requisito indispensable, hermanos. Es un requisito indispensable. Así es que lo estuvimos analizando el día de ayer.
los que estuvieron conectados en Facebook, quiero decirles a ustedes que nos sentimos complacidos de que ustedes estén siguiendo nuestro programa y estén atentos a nuestros temas. Quienes no estuvieron en radio el día de ayer, no estuvieron en Facebook o no pudieron entrar a la página, pues les suplico que lo hagan ahora. Que lo hagan ahora para que puedan encontrar ustedes y entender lo que hoy vamos a estar estudiando. Es necesario entonces que abordemos, sí, hermanos, que abordemos, hermanos, que se aborde este tema, pero es necesario que lo veamos desde el día de ayer y el día de hoy. Así es que, hermanos, déjenme decirles a ustedes que es necesario, hermanos, es necesario que exista el deseo. Si alguno anhela obispado, es necesario que exista el deseo, el anhelo. Y esto quiere decir, hermanos, que es un deseo por obtener aquello, haciendo un esfuerzo desmesurado para alcanzar aquello. Eso es lo que está diciendo si alguno anhela obispado. Y explicamos todo esto a detalle, mis amados hermanos. Pero junto a esto, el día de hoy veremos el que anhela obispado, buena obra desea. Así es que ya vimos la primera parte ayer, hoy vamos a ver esta otra parte. Buena obra desea. Habremos entonces, hermanos, habremos de entender que el día de ayer habíamos hablado que el pueblo de Israel, hermanos, cayó. Cayó porque los pastores estaban equivocados. Sí, los dirigentes, hermanos. Ezequiel 34 señala que los dirigentes, los líderes del pueblo de Israel eran infieles. Y está señalando esto, hermanos, porque era necesario que enseñaran al pueblo. Hoy día, hermanos, es sumamente necesario que los obispos, que los ancianos, que los pastores, hermanos, enseñen adecuadamente a la iglesia. Es necesario que haya una dirección adecuada, sabia, correcta, completa. De tal forma, hermanos, que la iglesia no caiga, que la iglesia, hermanos, no mengüe. Israel cayó por causa de los líderes religiosos que eran infieles. Ezequiel 34 lo señala. Así es que entonces, si estamos hablando de que por esta causa se perdió Israel, bueno, entonces en contraste el apóstol Pablo está enseñando a Timoteo y está enseñando a Tito que los ancianos de la iglesia, hermanos, deben desear, deben tener un deseo ferviente. Miren ustedes, el anciano, hermanos, no es aquel hermano al cual le gusta tener el primer lugar. Como dice Juan allá en la tercera carta, en el verso 9. El anciano no es, hermano, aquel que ama los primeros lugares. Él no sirve como anciano. Si estamos pensando nosotros en que el anciano o los ancianos son aquellas personas que ocupan el primer lugar en la congregación, estamos nosotros pensando mal. Vamos a leer algunos textos. Cuando se habla de una buena obra, hermanos,
se está hablando de algo especial. Hechos capítulo 20. Vayamos al libro de los Hechos, allá en el capítulo 20, hermanos. Y vamos a leer del 28 hasta el verso 30. El apóstol Pablo está haciendo este señalamiento a nuestros hermanos ancianos. Miren ustedes lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esta es la obra que deben realizar los ancianos. Estas son las obras que deben realizar los obispos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Verso 29. Miren ustedes dónde está el problema. Miren ustedes en dónde nace toda esta recomendación que hace el apóstol Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego señala, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es de ese mismo grupo, hermanos. Es desde ese grupo de ancianos. Dice el apóstol Pablo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. El obispo, hermanos, el anciano, no es el hermano que ocupa el primer lugar en la congregación. Quiero que sepan ustedes que siempre ha habido quienes deseen mandar. En cualquier lugar vamos a encontrar personas, hermanos nuestros, con el deseo de dirigir o de dar órdenes. ¿Sí? Pero hermanos, el apóstol Pablo le dice a los ancianos, yo estoy seguro que después de mí, cuando yo me haya ido, estoy seguro que cuando yo no esté presente, se van a levantar, hermanos. Pero les llama, hermanos, lobos rapaces. Así les llama. El apóstol Pedro, hermanos, allá en la primera carta, en el capítulo 5 y en el verso 3, está señalando que los ancianos no deben tener señorío sobre aquellos que están a su cuidado. No debe haber señorío, sino siendo ejemplos de la grey, dice el apóstol Pedro. Y Pablo nos señala a nosotros que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Hermanos, el ancianato es una obra. El obispado es una obra, hermanos. El ser anciano de la iglesia es una obra. El ser pastores en la iglesia es una obra. Porque esta obra es la de apacentar a la iglesia del Señor. Según dice Hechos 20:28. Es para apacentar a la iglesia del Señor. ¿Sí? Es para pastorear, hermanos, a la iglesia del Señor. Y cuando está hablando de pastorear, déjenme decirles a ustedes que no es el mandar, ni el de dirigir, ni el estar allí al frente en el púlpito,
no es, hermanos, estar haciendo actividades. No es eso. Espiritualmente el pastorear implica instruir, hermanos. Sí, instruir. Implica exhortar. Implica amonestar, hermanos. Así es que entonces, los ancianos, los obispos, los pastores, que son exactamente lo mismo, siendo hombres espirituales, siendo hombres, hermanos, de una fe probada, tienen la obligación de buscar a las ovejas descarriadas para restaurarles, para traerlas de nueva cuenta al redil. Tienen la obligación de instruir, tienen la obligación de exhortar, hermanos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo como evangelista que eso es lo que tiene que hacer él. Ese es el trabajo de él. Así es que entonces, hermanos, ¿qué tenemos que entender nosotros aquí? Recuerden ustedes que Gálatas capítulo 6 y verso 1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, tenemos que aprender a disciplinarlos. ¿Sí? Disciplinar, de aplicar la disciplina correctamente, hermanos. Y no debemos hacer nosotros chismes de donde no existen. No debemos nosotros estar murmurando de los demás. Si alguno tiene alguna cosa contra su hermano, pues vaya, póngase en contacto con él y háblele en privado, háblele en secreto, estando usted y él solos, dice la Escritura. Eso es lo que dice Mateo en el capítulo 18. Esto es lo que enseña, hermanos, el pastorear, el apacentar, el enseñar, en cuidar, en el alimentar, hermanos. Incluye el instruir, el exhortar. Y también incluye el buscar ovejas. Sí, las ovejas descarriadas. Implica buscar las ovejas que están perdidas. Implica, mis amados hermanos, que los ancianos deben también disciplinar. Hay muchos textos que hablan de esto. Romanos capítulo 16 y verso 17. Primera de Corintios capítulo 5, hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, ahí pueden ustedes encontrar todo cuanto ustedes deseen en cuanto a disciplina. Y si ustedes quieren aplicar la disciplina, pues entonces tenemos un orden especial para la disciplina. Está en Mateo capítulo 18. Así es que ese es el trabajo de los pastores. Ese es el trabajo de los ancianos. Pero tienen otro trabajo, hermanos. Proteger. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes lo que dice Hechos 20, 29 y 30? ¿Recuerdan que lo leímos hace un rato? ¿Lo recuerdan ustedes? Yo sé que cuando yo me vaya, después de mi partida, se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y de entre vosotros mismos se van a levantar hombres. Se van a levantar hombres que hablen cosas perversas, de tal forma que van a arrastrar tras de sí a los discípulos. Hermanos, los ancianos velan por nuestras almas. Vean lo que dice Hebreos 13, 17. Vamos a leerlo, hermanos. Acompáñenme, por favor. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujétense a ellos. ¿A quién? A los ancianos, sujétense a ellos,
tienen que obedecerlos primero. Segundo, tienen que sujetarse. Porque ellos, hermanos, porque ellos velan, hermanos, por vuestras almas. Por eso existe esta sujeción. Por eso existe esta parte, hermanos, esencial, que es la sujeción. Hebreos capítulo 13, verso 17. Pero también existe la obediencia perfecta y completa. En cuanto se refiere, hermanos, al trabajo que ellos están realizando. ¿Por qué? Dice, porque ellos van a dar cuenta de nosotros, hermanos, y dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Es cierto, hermanos, es cierto que en esta traducción del libro de los Hebreos, es cierto también que si nosotros estamos leyendo ahí pastores, es una palabra que se traduce, hermanos, ¿sí? Como líderes, como supervisores. Es cierto que no es la misma que leímos allá en la primera carta de Pedro. No es la misma, hermanos. Yo entiendo que no es exactamente la misma traducción que nosotros podemos encontrar en el libro de los Hechos en el 20:28. Yo entiendo esto. Sin embargo, si nosotros leemos cuidadosamente esta expresión contenida aquí en el libro de los Hebreos, entenderemos que está hablando de los mismos líderes. No está hablando de otros, hermanos. ¿Sí? Son los líderes los que velan por las almas de todos los miembros de la congregación en donde ellos han sido puestos como ancianos. Así es que entonces el hermano que anhela, aquel que tiene el deseo del obispado, busca, hermanos, busca llegar a entender el amor. Sí, pero el amor al rebaño, el amor a la iglesia. El hermano que anhela obispado ama a la iglesia, hermanos. El hermano que anhela obispado, el hermano que anhela el ancianato, ama a las ovejas. Y por eso, hermanos, conoce a cada una de ellas, sabe sus fortalezas y conoce también sus debilidades. Sabe exactamente cuáles son todas las ovejas del redil, pero también sabe cómo alimentarlas. Y yo no estoy hablando aquí del alimento material, sino que estoy hablando del alimento espiritual. Así es que entonces, la palabra apacentar significa pastorear, significa cuidar. Esto también incluye dirigir, también incluye la alimentación, hermanos, y también incluye la protección. El trabajo de los ancianos es igual al trabajo de los apóstoles, es igual que el trabajo de los profetas, es igual que el trabajo de los evangelistas. ¿Y saben ustedes cuál es? El de edificar. Sí, hermanos, edificar, es decir, perfeccionar a los santos, según Efesios capítulo 4 versos 11 y 12. Perfeccionar a los santos. Bueno, miren ustedes, vayamos a la segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 2, por favor. Vayan allá. 2, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 2. Vamos a leer desde el verso 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído. Miren ustedes la recomendación que hace
este anciano, Pablo, este anciano, preso por causa del Señor, viviendo, hermanos, de una forma difícil. Miren ustedes cómo le habla a su hijo Timoteo, a su colaborador, aquel joven a quien él mismo había escogido para que fuera con él a la obra. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, ¿qué cuidado debe tener usted? Hermano anciano, ¿qué cuidado tan grande debe de tener usted? Miren ustedes esta comparación de Efesios capítulo 4 versos 11 y 12 y la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y verso 2. Compárenlo. El mismo trabajo que se le encomienda aquí a Timoteo es exactamente el mismo trabajo, hermanos, que deben tener los ancianos. ¿Por qué razón? Porque deben entrenar obreros. Sí, hermanos, deben de entrenar obreros. Los ancianos deben de cuidar, hermanos, la grey de Dios, deben de apacentar la grey de Dios, pero también deben de enseñar, de entrenar a obreros para el trabajo, para cada clase de trabajo en la iglesia. Llámese maestros, directores de canto, predicadores, maestras de niños, maestros de jóvenes, en fin, hermanos. Ese es el trabajo de los ancianos. Pero también es el trabajo del evangelista. Si es que no hay diferencia, hermano. Y algo más que tengo que decirles es que igual también se debe enseñar a los que son neófitos. Sí, tenemos que enseñar a los neófitos, porque alguna vez ellos van a ocupar algún trabajo, van a hacer algún trabajo, entonces tienen que estar preparados. Tal vez alguno de esos neófitos quiera ser anciano alguna vez. O quiera tal vez aprender, hermanos, para enseñar a otros. Tal vez pueda ser un maestro. Tal vez desee ser un maestro de jóvenes, por ejemplo. O alguna maestra de niños. Yo no lo sé, hermanos. Pero aún a los neófitos hay que enseñarles. Así es que entonces, hermanos, si nosotros estamos enseñando a otros, es porque tenemos que decirles y hacerles ver. Sí, tenemos que decirles y hacerles ver, amados hermanos, que si ellos quieren algún día llegar a ser ancianos, entonces deben tener los ojos abiertos, porque deben llenar estos requisitos. ¿Sí? Así es que cuando esto pase, pues la meta de ellos será hacer exactamente eso. Pero cuando no existe una meta definida, hermanos, seremos como un barco sin timón. Estaremos perdidos. Hablamos de que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Y ya dijimos exactamente hasta dónde estamos. Pero es necesario no solamente que tenga deseo de ser anciano. No solamente es desear aquella buena obra. No es hacer solamente la buena obra y desearlo. Hay que hacer muchas otras cosas más. Y las otras muchas cosas más, usted y yo ya las sabemos. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Fíjense ustedes nada más. Irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Irreprochable.
intachable, no expuesto a ninguna censura, pero tampoco expuesto a reprensión alguna. Es necesario, dice, y así debe ser. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Así es que si los de afuera respetan a los ancianos, también van a respetar a la iglesia. Pero si los de afuera pueden destruir el liderato, si pueden destruir el liderazgo de alguien, pues entonces también pueden destruir la congregación. Hermanos, cuando se habla de este término de irreprensible, también podemos entenderlo como aquella expresión en Filipenses 1:10, sin ocasión de tropiezo. Hermanos, los ancianos, como también los evangelistas o los maestros y otros miembros, cualquiera de nosotros que no sea irreprensible, podemos causar tropiezos. Y hay de los tropiezos, pero hay de aquel por quien llegan los tropiezos. Necesario es también que el anciano, que el obispo, sea marido de una sola mujer. Es necesario, hermanos. Y esto de que es necesario, entonces, se debe de entender eso como una perfecta necesidad. Debe ser sobrio. Literalmente, hermanos, estar libre de cualquier influencia de bebidas embriagantes. Pero también sobrio lo podemos ver metafóricamente como vigilante, como cuidador. Así tenemos que verlo. ¿Qué indica? Indica madurez. Indica madurez. Y aquí en este punto, hermanos, quiero detenerme un poco solamente para mencionarles lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 5 y en el verso 12 al 14. Hebreos, capítulo 5, versos del 12 al 14. Hebreos, capítulo 5, versículos del 12 al 14, leemos de esta forma. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vean ustedes lo que dice el verso 14. Pero el alimento sólido solo es para los que han alcanzado madurez. Es decir, es para los sobrios, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados, cuando se habla, hermanos, de sobrios, está hablando, sí, de aquellos que están libres de bebidas embriagantes o productos para embriaguez. Pero metafóricamente lo podemos asociar con aquellos que están velando. Seamos sobrios. Significa pues que tenemos que tener cordura, saber escuchar a los demás y no nada más hablar. El que sabe escuchar, sabe hablar. Esto indica
que los sobrios son aquellos que han alcanzado esa madurez. Esta que nos leía aquí en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, alcanzan esta espiritualidad. Por tanto, hermanos, si alguno de los hermanos es carnal, no debe ser escogido como anciano. Bueno, miren ustedes que cuando hablamos de sobrio, podemos entender como aquel no dado al vino. Así tenemos que entenderlo. Así es que si a alguien le gusta o le da por el vino, pues entonces no puede ser anciano. Hermano, pero tampoco puede ser evangelista, pero tampoco puede ser maestro, tampoco puede ser predicador, tampoco puede ser miembro de la iglesia, porque estaremos violando la ley de Dios. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No se hagan muchos maestros. No se hagan muchos maestros. Pero miren ustedes la enseñanza que Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio. Verso 5. Sé sobrio. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Y qué es lo que dice Pablo a Timoteo? No te acuestes a dormir. No te vayas a acostar a dormir, Timoteo, sino que tienes que aprender a ser vigilante, estar velando. ¿Y a nosotros qué nos dice? Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué, hermanos, nos está enseñando esto el apóstol Pablo? Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, somos sobrios, andando vestidos siempre con esa coraza de fe, con esa coraza de amor y con la esperanza de la salvación como el yelmo, hermanos. Hay mucho que aprender. Hay mucho que enseñar acerca de la sobriedad. Hay mucho que enseñar y de aprender de esto, hermanos. Pero el tiempo se termina. Nuestra clase se está terminando. Pero seguiremos hablando de autoridad, hermanos. Seguiremos de aquellos que tienen el deseo de alcanzar a gobernar la iglesia. Me despido de Facebook. Si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a este tema, escríbame por favor a mi correo talib@mensaje de amor para salvación.org. Repito, talib@mensaje de amor para salvación.org. Y con gusto atenderé su petición. Con gusto atenderé sus dudas. Y, amado hermano, amigo, con gusto también le ayudamos si usted tiene acerca de la doctrina. Amados,
Me despido de Facebook, pero sigo en radio. Próxima clase seguiremos hablando de autoridad. Que Dios les bendiga.